Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según qué horario tomaste para ver este video. Hoy hablaremos acerca de la Edad Media. La Edad Media viene a ser un periodo que comprende desde la caída de Roma occidental hasta la caída de Roma oriental, o también conocido como el Imperio Bizantino o Constantinopla. Hagamos una memoria acerca del tema de Roma, ya sus finales, cómo se divide Roma. Recordemos que aquel entonces el que gobierna viene a ser Teodosio, y Teodosio tiene dos hijos llamados Honorio y Arcadio. Para que más adelante no haya un conflicto por los dominios de Roma, divide Roma en dos. Roma occidental, quien iba a ser encargado por Honorio, y Roma oriental por Arcadio. ¿Qué más nos dice? El poder político se disgregó, el comercio se hizo más complicado, el feudalismo constituyó el sistema de esclavitud y el conocimiento clásico quedó en el olvido o al alcance de una minoría. Sin embargo, durante la Edad Media también se comenzaron a colocar las bases de la sociedad actual. Primero nos dice que la estructura política, económica y social empieza a cambiar, a modificarse. Por ejemplo, en lo económico, recordemos que hasta la cultura romana ya existía una moneda para poder practicar el comercio a través de intercambio de este precioso moneda. Pero cuando llegamos a la Edad Media, este sistema de intercambio del uso de monedas desaparece. Incluso el comercio ya no va a ser popular. Van a cambiar los modos de producción y los modos de comercialización. En donde en la Edad Media lo que más sobresalía era el dominio territorial, el dominio de tierras. Y estas tierras se denominaban feudos. Y el que poseía estos feudos tenía poder aquel entonces. Y una persona conocida como el señor feudal era el que poseía mayores extensiones de tierra. Y a la vez tenían siervos a su disposición. Recordemos que la Edad Media se inicia con la invasión bárbara hacia Roma occidental en el año 476. ¿Está bien? Pero ¿quiénes eran los bárbaros, profesor? Se le conocía con este nombre a todo habitante que vivía tras las fronteras romanas y que no se sometieron a sus autoridades. Poseían idioma, religión, costumbre, cultura, etc., diferente al de los romanos. Las invasiones al Imperio Romano que llevaron a cabo tales pueblos como germanos y hunos originaron precisamente la caída de Roma. En palabras resumidas, los bárbaros venían a ser personas quienes vivían en las fronteras romanas, ¿está bien? Pero poseía su propia cultura, propio político y propia economía. ¿Está bien? Quienes tenían gran envidia a los romanos por sus grandes obras que ellos realizaban. La clasificación de los bárbaros. Ojo, se clasifican en tres: arios o indogermanos, que venía a ser la raza blanca. Mayormente es lo que se va a expandir por toda Europa, entre la península ibérica, la península itálica, por todo Francia, África, Portugal, España, por esos lugares, ¿ya? Luego tenemos a los tártaros o mongoles, que venían a ser de raza amarilla. Y por último, los semitas, raza blanca. Dentro de los arios vamos a considerar a los germanos y eslavos. ¿Está bien? Y estas a la vez tenían sus tribus bárbaros. Dentro de los germanos se dividía en dos: teutones y godos. Los teutones venían a ser los francos, alemanes, borgoñeses, sajones, anglos, lombardos, vándalos, suevos. Mientras que los godos venían a ser la tribu de los visigodos, ostrogodos, érulos. Mientras tanto, en los eslavos vamos a tener la tribu de los checos, moravos, bohemios, eslovemos, serbios, rusos, croatas.
Vayamos a lo que viene a ser la raza amarilla, tártaros o mongoles. Dentro de ellos vamos a encontrar los más temidos, el más odiado aquel entonces por todos los barros, los famosos hunos, con Atila, el azote de Dios. Luego, seguido por los búlgaros, turcos, álanos, húngaros, ¿está bien? Todos ellos pertenecían a los mongoles. Y por último tenemos a los semitas, que venían a ser raza blanca también. Dentro de ellos vamos a considerar a los árabes y judíos. ¿Cómo se da la invasión hacia Roma? ¿Está bien? Causas de la invasión bárbara. Las causas vienen a ser la crisis del Imperio Romano de Occidente. ¿Por qué se provoca una crisis en Roma? Por la división de Roma. Como pueden observar de la parte derecha, Roma está dividida en dos: Roma de Occidente y Roma de Oriente. ¿Está bien? De esa manera estaba dividido. Esto va a causar una crisis política y administrativa y social dentro del imperio. Aparte de eso, otra crisis que ha provocado en Roma viene a ser las grandes urbes. Aquel entonces ya nadie quería dedicarse a la agricultura. Luego diremos la presión de los hunos sobre los germanos y eslavos. ¿Quién era el máximo líder de los hunos? Viene a ser Atila. Como pueden observar en nuestro mapa, el que monta el caballo, ese viene a ser Atila. Se le conocía como el azote de Dios. ¿Por qué se le consideraba como el azote de Dios? Porque al pueblo que entraba, simplemente lo desaparecía por completo. No quedaba ningún tipo de rasgos del pueblo. ¿Está bien? Por eso le consideraban el azote de Dios. Su periodo de gobierno quiso expandirse. Ojo, los hunos vienen a ser de la ciudad de Mongolia. Desde ese punto venían a expandirse por toda Europa, así causando miedo a otros bárbaros, quienes decidieron huir ante esta invasión, haciendo que, como estaban en la frontera viviendo los bárbaros, empezaron a desplazarse más a occidente, causando así la invasión a España, Portugal, Italia, África, como etc. Deseo de romanizarse, es decir, ellos, recordemos que los bárbaros convivían en las fronteras, tenían mucho aprecio a los romanos por su cultura, era muy admirado por parte de los bárbaros. Es por esa razón que también quisieron ser romanos, ¿no? Asimilación de fuerzas bárbaras al imperio. ¿Está bien? ¿Por qué se le consideraban bárbaros, profesor? No es porque poseían grandes barbas, simplemente los romanos le consideraban así porque eran personas, según los romanos, no tenían una educación, no tenían una cultura, pero en sí tenían. Formas de invasión. Uno, pacíficamente, y otro, violenta. Pacíficamente. Los romanos, dominados por el ocio y las diversiones, no querían servir ya al ejército, ni menos dedicarse a la agricultura, tampoco a la industria. Entonces los bárbaros reemplazaron en tales actividades. Así, en forma inadvertida, fueron penetrando en el imperio. Que los romanos se dedicaron mayormente a las actividades del Coliseo romano, es decir, les gustaba el ocio, la práctica del ocio. Es por esa razón que dejaron de lado realizar la agricultura, realizar el comercio, realizar las industrias. ¿Está bien? Simplemente por el ocio. Aquel entonces les gustaba la escena de guerra que se daba en el Coliseo romano. Es por esa razón, como dejaron de lado estas actividades, quienes ocuparon estas actividades venían a ser bárbaros, que poco a poco ellos se infiltraron y así dominaron a los romanos. Violentas, a través de las invasiones de los hunos. ¿Está bien? Los hunos, como quisieron expandirse a cargo de Atila, el azote de Dios, esto causó que otros bárbaros que vivían en las fronteras empezaron a movilizarse e irse más al occidente, causando así su desplazamiento y su invasión de algunos territorios. Las principales invasiones. Dentro de las principales invasiones vamos a ver pueblo, jefe y asentamiento.
¿Está bien? Y de paso nos ubicamos con la imagen. El primer pueblo bárbaro, conocido como los visigodos, tenía como líder a Ataulfo, quien se ubica en la península ibérica. La península ibérica viene a ser la parte donde está España. Como pueden observar, esa partecita de anaranjado viene a ser la península ibérica. ¿Está bien? ¿Qué más? Los vándalos. Al líder de este grupo de bárbaros venía a ser Gensérico, quien se va a situar al sur de España, quien también se situó al norte de África. Los ostrogodos, liderado por Teodorico. Se va a situar en Italia. Como pueden observar, la parte azul, esa viene a ser Italia, y este tipo de bárbaros se va a situar en esa región. Por lo tanto, acá surge una pregunta: ¿qué tipo de bárbaros venció a los romanos? Vienen a ser los ostrogodos. Llegamos a los francos. Su líder máximo viene a ser, o su fundador viene a ser Clodoveo. Se va a ubicar en el actual país de Francia y Bélgica. ¿Está bien? Como pueden observar, la parte de marrón, esa viene a ser la ubicación de los francos. Anglosajones. Los anglosajones, a cargo de Egberto, se va a situar en Inglaterra. ¿Qué más? Los lombardos, a cargo de Arginulfo. Se va a ubicar al norte de Italia. Luego tenemos a los suevos. Se va a ubicar en Portugal. Los burgundios, se va a ubicar en Borgoña, donde está profesor. Portugal viene a ser la parte roja y Burgundios está entre Francia y Suiza. Los hunos mayormente se va a ubicar en la parte asiática. Vayamos a las consecuencias. ¿Qué consecuencias trajo esta invasión? En lo político: destrucción del Imperio Romano de Occidente, formación de los reinos bárbaros que rompieron la unidad política romana. En lo económico: paralización del comercio y de la industria, es decir, ya desaparece los modos de comercializar aquel entonces, y también las industrias. Declinación de la vida urbana. Ojo, lo que ya se daba el urbanismo y el Imperio Romano, con la Edad Media desaparece, llegando a ser nuevamente el dominio en los campos. Se daba mayor producción agrícola. Desaparición de la moneda, desaparece la moneda. Los únicos modos de producción venía a ser la agricultura. Retroceso de la economía greco-romana, ¿ya? En otras palabras, ya hacer un resumen de todo lo dicho. En lo cultural, diremos, los bárbaros fueron incapaces de asimilar la civilización greco-latina, es decir, no pudieron llegar a esa inteligencia que tuvieron los romanos. En cuanto a su religión, diremos, cuando ellos empezaron a invadir, trajeron consigo muchas religiones, entre ellas paganismo, arrianismo y el cristianismo. Entre todas estas se va a quedar con la creencia cristiana. Luego diremos, tenían sus propias creencias, tenían una divinidad nórdica. Su máximo dios venía a ser Odín, ¿está bien? Quien tenía su hijo llamado Thor, el dios del trueno. Freya, que viene a ser primavera. ¿Qué más debemos saber? Que ellos eran grandes guerreros, ¿ya? Portaban hachas, combas para sus batallas.